Hola, soy Néstor Montañés, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales, y en este Polimedia vamos a hablar del proceso de fabricación de envases de dos piezas. Los resultados que obtendrás con este Polimedia son, por un lado, enumerar los distintos tipos de envases metálicos existentes, reconocer las etapas del proceso de fabricación de un envase metálico de dos piezas e identificar el sistema de cierre de la tapa en envases de embutición y estirado, también llamados DWI. Para ello vamos a abordar el siguiente listado de contenidos. ¿Sabías que las latas para bebidas se clasifican como envases metálicos de dos piezas y generalmente se fabrican de aluminio? Algunos estudios sitúan el consumo anual en España en la nada desdeñable cifra de 7.500 millones de latas al año, siendo uno de los países con mayor consumo de Europa. ¿Quieres conocer las principales etapas del proceso de fabricación de este tipo de envases? Pues sígueme. Si atendemos a las diferentes tipologías de envases metálicos, atendiendo a la construcción, podemos ver que se distinguen envases de tres piezas y envases de dos piezas. En cuanto a las formas, podemos ver envases cilíndricos, rectangulares, ovales, oblongos y trapezoidales. Y en cuanto a determinadas características particulares, pues vemos que existen envases estrechados, desbocados y también nervados. En concreto, vamos a ver cómo se fabricarían envases de dos piezas como el que mostramos en la siguiente figura. En cuanto a la tipología de los envases de dos piezas, pues se pueden clasificar en envases de embutición simple, que son aquellos que presentan mayor diámetro que altura, y también tenemos envases de embutición múltiple, que son aquellos que van a presentar mayor altura que diámetro. Dentro de estos podemos encontrar los de embutición-reembutición, DRD de sus siglas en inglés, siendo que en estos envases la pared mantiene un espesor constante. Y también tenemos los de embutición y estirado, DWI de sus siglas en inglés, siendo que en estos envases se produce un adelgazamiento de la pared por estirado. Entre las técnicas DWI más actuales pues están las que se muestran en pantalla. En cuanto al esquema de fabricación o los pasos, las operaciones para la fabricación de un envase embutido estirado de DWI, pues partiríamos del troquelado de láminas de aluminio formando los discos que podemos ver en el esquema. El espesor de estos discos se sitúa habitualmente en 0,25 milímetros. Tras ello vamos a pasar a una etapa en la que vamos a realizar una primera embutición y formaremos una pieza que vamos a denominar copa. Se fabrican 1.600 copas por minuto y estas copas van a tener 2,5 centímetros de alto y 10 centímetros de diámetro. Tras ello pasamos a una segunda embutición en la que vamos a ir haciendo más alto el envase y vemos luego unas fases de estirado hasta que llegamos a la altura final, más o menos la altura final del envase. Tras lo cual vamos a proceder a una etapa de recorte en la que se va a cortar más o menos 0,5 milímetros del borde superior a fin de conseguir que el borde quede liso y parejo. Tras ello vamos a pasar a una etapa de lavado en la que las latas se agrupan por miles y mediante este proceso de lavado pues le vamos a quitar el lubricante que se haya ido pudiendo depositar en las máquinas de las operaciones anteriores. Tras ello, los envases pasan a la fase de litografiado para conseguir protegerlos exteriormente y también darles los motivos y las imágenes, el marketing, etcétera, que queramos que aparezcan en los envases. Como dato curioso, pues se litografían 1.600 latas por minuto. Tras ello, vamos a pasar a una fase de rebordeado y entallado para formar unas pestañas para luego poder colocar la tapa. Después pasaremos a una fase de barnizado interior y ese barniz interior de protección, pues después pasaremos a una fase de curado del barniz. Y por último procederemos al paletizado. En cuanto al cierre,
Las tapas también habrán sido fabricadas mediante una prensa, mediante una operación de troquelado, que entonces al fabricante de la bebida le llegarán por un lado los envases, según el proceso que hemos visto anteriormente, y las tapas por otro lado. Y entonces, mediante ellos llenarán el envase con la bebida y mediante una máquina cerradora como la que presenta el siguiente esquema, pues vamos a conseguir unir esa tapa a ese envase. Para ello, el envase va a ser presionado contra una parte que denominamos mandril y mediante unas rulinas que van a girar en dos operaciones vamos a conseguir doblar la pestaña o el rebordeado que habíamos hecho en el bote con un ala o un gancho que tiene la tapa que ha sido troquelada. Al final, el proceso de cierre es como se muestra en la imagen, siendo que a lo largo de la primera y la segunda operación vamos a conseguir que quede completamente cerrado. Como conclusiones, tras la visualización de esta polimedia, ya sabemos más sobre el proceso de fabricación de envases metálicos, en concreto los catalogados como envases de 2 piezas. Hemos podido ver los distintos tipos de envases metálicos existentes y hemos podido reconocer las etapas del proceso de fabricación de un envase metálico de 2 piezas. Por último, también hemos podido identificar el sistema de cierre de la tapa de envases de embutición y estirado de WI. Muchas gracias por vuestra atención.